Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este nuevo ciclo de Espacio Prodinamis. Arrancamos el 2026 con todo un año que empezó bastante movido, un año con muchas novedades, con un entorno geopolítico en permanente cambio y con un ritmo acelerado en todos los sentidos. Bueno, y dentro de eso, el objetivo de nuestra Fundación Prodinamis siempre es acercarles a ustedes personas que puedan contribuir a nuestra capacidad de análisis crítico sobre lo que está pasando en el entorno regional, lo que está pasando en el entorno político, lo que está pasando a nivel económico, a nivel cultural incluso. Y bueno, y dentro de eso nosotros obviamente no podemos escaparnos al gran acontecimiento que dio inicio, si se quiere, al año desde el punto de vista de las actividades, incluso laborales, empresariales, etcétera, que fue todo lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando y lo que seguirá pasando. Tal vez como un ejemplo de lo que muchos especialistas están considerando con cierto nivel ya de sustento fáctico, como un reordenamiento geopolítico amplio. Creo que dentro de todo lo que estamos viendo en estos días, hay instituciones o institucionalidad internacional que en su momento fue construida, fue edificada, si se quiere, con el objetivo de arbitrar ciertos procesos entre las naciones y que ahora estamos viendo que como que su rol y su importancia queda medio desfasado en relación a la manera y la velocidad en que los acontecimientos se vienen dando. Y dentro de eso, hoy, bueno, vamos a enfocarnos un poco en el proceso que está siguiendo o viviendo la República de Venezuela. Creo que en términos generales el público acompaña esto, pero hoy pedimos la presencia de una persona entendida. Medio complicado porque tanta gente opina sobre el tema sin ni siquiera tener la más remota idea de la serie de causas que han venido dándose en el tiempo y sobre todo también con un cierto nivel, hasta diría yo, de irresponsabilidad o con mucho atrevimiento, siendo que ni siquiera es nacional de ese país. O sea, opinar sobre un país tercero sin tener un conocimiento mínimo de lo que ha sido su proceso en los últimos años, creo que es una cierta irresponsabilidad inherente en eso. Por eso recurrimos al doctor Najim Reyes, venezolano, PhD en historia, o sea, un académico, un intelectual de renombre, una persona calificada para comentarnos a nosotros un poco de todas estas cosas, de manera que nosotros podamos tener más elementos de análisis, más elementos que configuren una lectura mucho más acabada de lo que está pasando y con toda la historia vivida en carne propia. Entonces, doctor, te damos la bienvenida aquí a este espacio de la Fundación Prodinamis. Y bueno, para iniciar el proceso, el diálogo, si se quiere, de esta tarde, obviamente vamos a enfocarnos en Venezuela, en el proceso que a vos te tocó también como ciudadano venezolano vivirlo, pero recordar, creo, de entrada o rememorar que esta situación creo yo, de falta de legitimidad, de usurpación de la voluntad popular venezolana, de la falta de respeto a las instituciones de un país que en Latinoamérica era modelo de democracia hasta bien entrado el siglo XX. ¿Qué pasó y desde qué momento empieza la degradación de esa institucionalidad? Y diría yo hasta un proceso de secuestrar la voluntad popular de la ciudadanía venezolana que incluso genera una diáspora tremenda. Así que, doctor, ¿cómo arranca un poco esto? Si podés ilustrarnos a nosotros que no estamos tanto en el día a día de esto. La historia esta tiene décadas de venirse dando, ¿sí? Bueno, ante todo, gracias a usted, al Prodinamis y a usted por su invitación. Y me encanta que se haga este esfuerzo por dialogar desde una perspectiva, como usted bien lo dice, responsable, de manera calificada, porque en estos días he visto personajes en los medios diciendo cualquier cantidad de barrabasadas, ¿no? Planteando temas irresponsablemente. De hecho, antes de venir, estaba viendo en Instagram, por ejemplo,
un señor que lo he visto que lo suelen llamar aquí como el padre de los periodistas, ¿no? Benjamín Fernández Bogado, diciendo que a Maduro lo van a soltar porque la causa no se va a sostener. Entonces, ese tipo de barrabasadas, comentarios buchiplumescos, ¿no? Y que responden fundamentalmente a razonamientos ideológicos, porque no es ni jurídico, porque obviamente si yo no sé si él tiene formación en derecho, pero su comentario no se basó en ningún momento en la teoría del derecho, él no tiene acceso al expediente completo del conjunto de imputaciones que tiene, y hay además otros periodistas que, mira, si te cuento la lista, por ejemplo el ABC, el 4 de enero, el 4 de enero sacó un artículo preguntándose por la legalidad de la extracción de Maduro. Entonces es penoso cómo la prensa, lamentablemente algunos instrumentos o medios de comunicación paraguayos terminan convirtiéndose en operadores de la izquierda internacional. Por eso es interesante rescatar el devenir de esto, ¿verdad? Porque esto no es una cosa que amaneció Trump y se le ocurrió. Yo veía incluso desde el 2018, 19, ya empiezan las acusaciones, los informes del Departamento de Estado. Yo lo seguía acá a la distancia, ¿verdad? Pero esto creo que tiene un origen mucho más anterior. Yo ¿verdad? voy a comenzar, lamentablemente dicen que los historiadores hablamos mucho, pero voy a comenzar desde el principio. Claro. La democracia venezolana, es decir, ¿por qué surge un Chávez y por qué tiene un éxito Chávez? Esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y es porque efectivamente la democracia venezolana, que era modélica, como usted muy bien lo citó, que es el modelo de la democracia punto fijista, se llama punto fijista porque responde del pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo permitió que los partidos de la oposición, Acción Democrática y el socialcristiano COPEI, de alguna u otra manera alternaran la dirigencia del país en una democracia. En esta democracia venezolana, lamentablemente, como toda democracia es imperfecta y se fue, digamos, en la misma medida en que los actores siempre fueron los mismos, lamentablemente, bueno, se fue corroyendo, se fue minando de corrupción. También tuvimos un gran error como sociedad, que nosotros convertimos a la sociedad venezolana en dependiente del petróleo, un petróleo estatizado, y todo esto, por supuesto, que la hipertrofia del Estado venezolano. Realmente esa es la gran tragedia que nosotros tenemos, un Estado que se hipertrofió, que se volvió un elefante y todos colgados de PDVSA, y cuando se produce la década perdida en 1980, que todos los países de la región la vivimos, caen abruptamente los precios del crudo, entonces ya este modelo era insostenible. Al no sostenerse, entonces vamos a tener en Venezuela los problemas de las anomias sociales, aumento de la pobreza, aumento de la delincuencia, aumento del déficit de los servicios públicos. Es decir, que comenzamos en Venezuela, que teníamos la fama de que éramos los ricos o los sauditas de Latinoamérica, comenzamos a tener serios problemas. Es en este escenario que emerge una primera asonada militar cuando era presidente Carlos Andrés Pérez en 1988. Esa asonada militar primero fue el famoso sacudón de 1989, o el Caracazo, se conoce como el nombre del Caracazo porque bajaron los barrios populares, saquearon los comercios y salió la policía y la fuerza de seguridad para repelerla y hubo muchos muertos. Eso es innegable. De hecho, hasta hoy, año 2026, el número de los muertos se desconoce del Caracazo, lamentablemente. Pero bueno, sobrevivió la democracia venezolana a ese evento. A partir de allí, entonces tenemos dos golpes de Estado fracasados, dos golpes de Estado militares. Esto es muy importante que lo sepamos, que son militares. El primer golpe de Estado es el que encabeza Hugo Chávez en 1992. Yo era un niño de 12 años, adolescente. Luego viene el segundo golpe ese mismo año, en noviembre de 1992, segundo golpe de Estado que lo da, ahora no recuerdo, Arias Cárdenas. Entonces, dos golpes de Estado y todavía sobrevive el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, entonces sobrevivió al Caracazo, al 4 de febrero que lo lideró Hugo Chávez y al 27 de noviembre del mismo año.
Posteriormente, el presidente Carlos Andrés Pérez es enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia. Realmente él fue el chivo expiatorio de toda la degeneración de la democracia venezolana. Entonces él lo destituyen. Y después termina su juicio y termina en casa por cárcel el presidente Pérez. Luego tenemos la presidencia de Rafael Caldera. Rafael Caldera era un expresidente venezolano que había sido presidente en la década de los 70, asume la presidencia ya bastante de avanzada edad, y básicamente él llegó a la presidencia con dos objetivos. Uno, que era no negociar con el Fondo Monetario Internacional, y dos, no aumentar la gasolina. La gasolina en Venezuela históricamente ha sido subsidiada. Es más barato una botella de agua en Venezuela que llenar el tanque de una Hammer, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Carlos Caldera negocia con el Fondo Monetario Internacional y aumenta la gasolina. Además que en ese mismo año se produce lo que también aquí ocurrió, que fue la crisis de los bancos, que América Latina más o menos termina experimentando lo mismo en esa época. En la década de los 90 tuvimos la crisis bancaria y se decidió, eso fue una decisión de la cúpula partidista de Venezuela, que toda vez que asumiera Caldera la presidencia, había que liberar a los muchachos. Los muchachos amnistía. Eran los golpistas. No fue amnistía, le dieron un sobreseimiento jurídicamente, ¿no? Porque lo que correspondía en todo caso, que eso fue lo que dijo Carlos Andrés Pérez, era que fueran juzgados y sentenciados estos militares alzados, y posteriormente, si así lo consideraba el presidente, los hubiera indultado, que era lo que correspondía jurídicamente. Sin embargo, Caldera, que era un jurista, él se valió de que ellos estaban siendo procesados por justicia militar y los sobreseyó. Entonces, bueno, Chávez sale a la calle e inicia la campaña presidencial. Bueno, yo les voy a ser muy franco, es un mito que Chávez ganó con un aluvión de votos en 1998. Eso es un mito, no es cierto. Pueden buscar los datos en la página web del Consejo Nacional Electoral. Punto número 1. Punto número 2. Si bien es cierto que él ganó, ¿por qué gana? La candidata electoral que... su rival, su contrincante. Su contrincante en ese momento, la que estaba arriba en las encuestas, era la ex Miss Universo Irene Sáenz. Irene Sáenz es una mujer rubia, muy hermosa. Venía de ser alcaldesa de un municipio, el municipio Chacao, que aquí sería como una intendencia. Y bueno, ella venía también de la gestión de la Fundación Banco Consolidado, una mujer brillante realmente. No solamente era un ícono por su belleza, sino era un ícono de gestión, de lo que representaba la mujer venezolana. Es decir, ella realmente también mostraba lo que era una nueva esperanza para Venezuela. ¿Qué ocurre con Irene Sáenz? Irene Sáenz cometió el error de tomarse la foto con el presidente del Partido Social Cristiano, Copey. Y eso representaba el pasado, lo que los venezolanos no querían. Entonces se viene hacia abajo Irene Sáenz abruptamente en la encuesta, y quien comienza a subir es Hugo Chávez. Hugo Chávez enciende su campaña electoral diciendo lo que iba a hacer, que iba a acabar con los partidos políticos, que él iba a acabar con la corrupción, que él iba a freír la cabeza de los adecos, de los copellanos. Era una campaña con un lenguaje muy agresivo. Él decía que todos eran un Satanás, que él los iba a borrar, etc. Y por primera vez vemos una campaña electoral en Venezuela de los ricos contra los pobres. Que más o menos aquí de alguna manera se intentó hacer los campesinos contra los despoblados, ¿cómo es que le dicen? Los sin techo, los sin tierra, contra los terratenientes, etcétera, etcétera. Bueno, Chávez gana efectivamente, no con una amplia mayoría, pero sí ganó un poco más o menos. Su adversario fue Salah Romer. Salah Romer era un gobernador, pero que venía del sector empresarial. Él asume la presidencia en 1999, Hugo Chávez, pero yo quiero aprovechar que usted me está dando esta oportunidad. La legitimidad no viene solo por el voto, que es lo que los técnicos llamamos legitimidad de origen. Sí. Usted asume un gobierno cuando la gente te vota y ganas por mayoría, eso se llama legitimidad de origen. Pero hay una variable que casi nunca nombran, y por supuesto que los periodistas, una vez peleé con un periodista en ABC,
yo le dije, porque él me estaba dando una clase a mí de democracia, y me estaba diciendo ese periodista en aquel entonces, creo que es un gordo que tiene un programa en las mañanas. ¿Cómo se llama el de las mañanas? Bueno, y después cuando yo le dije, pero hay una variable que ustedes no tienen en el análisis, que es lo que se llama legitimidad de desempeño. Hay un libro clásico que es el de Samuel P. Huntington, El orden político de las sociedades en cambio, y ahí él explica claramente, bueno, además lo dice Robert Adalch, Sartori, Giovanni Sartori, Karen Rimmer, es decir, todos los teóricos te dicen que un gobierno tiene dos elementos: legitimidad de origen, que es el voto popular, la participación popular, y la otra variable es la legitimidad de desempeño. ¿Qué significa, como dicen los autores estadounidenses, de competitive? Es simplemente que el gobierno sea desarrollado conforme los lineamientos jurídicos, es decir, el respeto a la Constitución, el respeto a la separación de poderes. Cuando usted ejerce el gobierno burlando o ignorando lo que establece la ley, usted incurre en un régimen autoritario. En un régimen autoritario. Llegaste al poder por la vía democrática, pero lo ejerces de manera autoritaria. Y eso fue lo que empezamos a experimentar los venezolanos. De entrada, digamos. De entrada, porque Chávez lo primero que hizo fue empeñarse en hacer una constituyente. Yo me acuerdo que yo era un estudiante universitario todavía y todos mis compañeros estaban en la borrachera. Además que yo siempre fui el raro, ¿no? Todos ellos eran socialistas menos yo. Y ellos estaban con la bendita constituyente y yo les decía, esto es incorrecto porque la Constitución venezolana de 1961 tipificaba claramente que solo podía ser modificada previa a una reforma. ¿Qué hizo Chávez? Chávez se lanza el referéndum constituyente sin reformar previamente la Constitución y luego se instala la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense que ahí ya comenzamos a observar ese patrón autoritario de Chávez. Chávez, por supuesto que en ese momento, como la población estaba borracha, digo borracha en un sentido entusiasmo, exacto, de fervor, porque cayeron en el fervor, en la idolatría del régimen, en la figura personalista, que ciertamente Chávez era un hombre muy carismático, que captaba a la gente. Entonces toda la gente estaba con él. Esas sutilezas jurídicas no se percataba de que al violarlas estaba incurriendo en una práctica autoritaria. Bueno, pasó la constituyente, él se encaprichó de hacer una constitución nueva que le cambiara el nombre a la República, por ejemplo, porque nosotros antes de Chávez nos llamábamos República de Venezuela. Él le cambió el nombre, República Bolivariana de Venezuela, y todos los caprichos que él le provocó, realmente terminó esa constitución redactada a como él le dio la gana. Se aprobó esa constitución en el año 2000. Por cierto, fue una fecha histórica y trágica para mi ciudad, porque fue cuando se produjeron unas lluvias torrenciales y hubo una emergencia en varios estados, incluyendo la capital. Me acuerdo que Chávez, en medio de su megalomanía, él dijo, en pleno proceso electoral le decían: presidente, está lloviendo en el estado Vargas, no se puede salir a votar. Él dijo: si la naturaleza se opone a nuestro designio, entonces lucharemos contra ella. Repitiendo algo que había dicho Bolívar hace un par de siglos antes. Entonces, en lugar de abocarse responsablemente a atender a la ciudadanía del estado Vargas, que estaba en emergencia por las lluvias y los deslaves, él estaba en su agenda político-electoral. Bueno, ganó, se aprobó esa constitución y bueno, a partir de ahí borró mi cuenta nueva, ¿no? Yo me acuerdo que a mí siempre me criticaban mis colegas porque yo estaba en contra de la constitución, pero yo decía que esa constitución del año 2001 era una constitución ilegítima porque nació nuevamente. Claro, pero es lo que me dicen a veces, ¿no? Que son sutilezas jurídicas, pero eso hay que poner el ojo, porque inclusive hoy, año 2026, hay algunos abogados venezolanos muy prominentes que han dicho que la Constitución del 2001 es nula de toda nulidad. Entonces, fíjense que yo no estoy hablando pavadas acá. Es justamente que responde a ese proceso de cómo se generó esa Constitución. Hay algunos técnicos que dicen, sobre todo la gente del Centro Carter, que como la Constitución fue aprobada en un referéndum popular, entonces se lavó la cara.
se lavó la cara. Pero bueno, para que ustedes vean, y qué bueno que me das esta oportunidad de explicarle, porque muchas veces la gente no sabe cómo llegó el chavismo al poder, o cómo un gobierno que llega a través de la vía electoral se vuelve autoritario. Y empieza a subvertir desde adentro todo el ordenamiento. Exactamente, y por eso es que yo insisto que es importante preservar la democracia, es dando información, formando a la gente en estos temas para evitar que caigan en estos experimentos afiebrados como el que lamentablemente no solamente cayó Venezuela, sino que también cayó Ecuador, cayó casi Bolivia, toda Sudamérica. Paraguay estuvo muy cerca de caer, y yo creo que ahorita el que está en alerta naranja a punto de caer es México. México, con la señora Sheinbaum, la doctora, por favor, la doctora Sheinbaum, que está llevando a México con la 4T en una situación autoritaria, sobre todo después de la espantosa reforma al Poder Judicial. Pero bueno, volviendo al caso venezolano, yo creo que ahí comienza todo lo que es la carga autoritaria de Chávez, que después él se exacerba cuando el petróleo llega a $100 el barril. Sí, ahí el tipo... Ahí ya él se consideró un semidios. Sí. Ahí es cuando vimos que él tenía la chequera grandota. Ahí es cuando hasta Nicanor fue a besar, claro, a ponerse la boina, a besarlo. Ahí todo el mundo. Te voy a decir la verdad. Todos los presidentes de todos los países y sobre todo las islas del Caribe, todos le limpiaban los zapatos a Chávez. Sí. Y ese es un tema interesante porque acá, a nivel local, también nos olvidamos de nuestro presidente Nicanor haciendo parte... Esto lo acabo de nombrar. Sí, de esa comitiva. Yo lo vi en Caracas. Sí, y aquí también, incluso en su momento, con la boina verde, que Marquetalia, que no sé... O sea, ese proyecto del socialismo siglo XXI encontró una, digamos, expresión ideológica harto discutible, pero encontró un factor... digamos, de llevarlo eso a la práctica a través del poder político, en este caso ya ejercido por Hugo Chávez, y con la billetera que le venía del boom del precio del petróleo. Claro, haciendo una barril. Bueno, y ahí Chávez hizo política nacional y política internacional. Ahí lanzó él lo que él llamaba las misiones, que eran unos programas sociales, que en realidad no eran ni programas sociales. Fue más que todo la hipertrofia del gasto público para financiar sus adeptos al partido político. Claro. Y todo esto que yo... Y ahí doctor, yo recuerdo también, bueno, desde acá, yo en la mía, como ciudad, y escuchábamos las noticias, y recuerdo una campaña de expropiaciones. Recuerdo que se iban los funcionarios públicos y decían, que a la Coca-Cola, qué sé yo. Esa es parte de la tragedia. Expropiese. Sí, bueno, y está la un día que Chávez salió a caminar por el centro de Caracas y él preguntaba de quién es este edificio, y salía el alcalde, que es ahora Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, salía y le decía, este es de fulano de tal, exprópiese. O, por ejemplo, Chávez un día que en plena cadena nacional... Que quería tomar Coca-Cola, ese va y expropia la Coca-Cola. Claro, y además que expropiaron productores de ganado, que hoy por hoy no se produce nada. Eso es lo que generó la enorme pobreza, porque cuando tú haces esa política de expropiaciones sin la debida pago previo al propietario, porque la expropiación en sentido estricto no es nada satánico. Ahora, el problema está cuando tú no le das el debido pago previo y según el precio del mercado al propietario. Porque las expropiaciones, por ejemplo, en Caracas, en Venezuela se habían hecho expropiaciones antes, pero era por la construcción del metro de Caracas. No, lógico. Tiene que tener, se supone, una utilidad. El famoso bien común. Claro, superior, eso de entrada como requisito, ¿verdad? Claro, pero en este caso el asunto es que se expropiaba y no se les pagaba a los propietarios. O se les pagaba el precio que les daba la gana. Por ejemplo, el caso de Radio Caracas Televisión. Usted es empresario, usted debe saber principios básicos de contabilidad, ¿verdad? Un canal de televisión que tenía más de 40 años al aire, cuando usted le busca el valor de algunos equipos según sus libros, ¿cuánto va a ser? Un residual. El residual. Entonces, ¿sabe qué dijo Chávez? Le voy a pagar el canal en valor según libro.
Y por supuesto, cuando tú ves contablemente, le quitas todas las depreciaciones por el normal desempeño de funcionamiento de una empresa, el valor es cero. Entonces él le pagó 0 bolívares. Entonces lo mismo lo hicieron con el Nacional, medios de comunicaciones que fueron expropiándose, y después está lo que es la expropiación indirecta, es decir, los dueños de medios de comunicación cuando vieron semejante conducta, como fue el caso de con Globovisión, bueno, te lo vendo. Por alguna chaucha que pueda sacar. Dame lo que sea y me voy, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasó con la economía venezolana? Pues se fue estartalando. Y claro, ¿por qué hay pobreza en Venezuela? Porque nadie va a producir a pérdida. O nadie va a producir una incertidumbre donde tú vas a invertir tu dinero y después te van a quitar tu propiedad. ¿Por qué las empresas petroleras estadounidenses no quieren regresar? ConocoPhillips, ExxonMobil. Lo primero que le dijeron a Donald el día del almuerzo, bueno, es que ellos nos deben 20 mil millones de dólares que nos expropiaron y no nos pagaron. Páganos y regresamos. Y regresamos. Eso no le gustó mucho a Donald. Después vamos a ir a eso más adelante si quiere, pero el punto es que eso es lo que se llama la inseguridad jurídica. Entonces, la destrucción de la economía venezolana viene primero porque el propio régimen de Chávez generó tanta inseguridad jurídica que las empresas se van. Pero ahí yo creo que eso es parte de su visión ideológica del mundo, o de la visión ideológica del socialismo. Era para estatizar después. Era para estatizar y para someter o cooptar a la sociedad que sea absolutamente dependiente de los programas del gasto público. Del gobierno nacional. Del gobierno nacional. Y eso fue lo que logró. Porque entonces no había profesionales independientes, empresarios, sino que todos dependían del Estado. Y un Estado que te somete a la voluntad de lo que él quería, que es lo que vimos posteriormente en la aberración de un programa que se llamaba CLAP. No me pidas qué significan las siglas, no sé. Lo cierto del caso es que muchas veces a la gente la manipulan horriblemente y le dicen, bueno, no te doy la bolsa de comida porque tú no fuiste a marchar. Usted se tiene que poner la franela roja, usted se tiene que poner la boina roja, tiene que ir a marchar a favor de Chávez y tiene que votar a favor de Chávez y te damos la bolsa de comida. Hasta esos lamentables extremos llegó el régimen. Del régimen de Chávez. Porque yo siempre insisto, el que padre de todo este monstruo fue Chávez. Lógico, obvio. Maduro lo que hizo fue la continuidad, claro, y fue tan patético que Maduro se encuentra con dos cosas. Que el precio del crudo bajó sustancialmente y segundo, que el tipo realmente lo pusieron ahí como el hombre de paja mientras que estaban los otros ladrones encargándose de lo que quedaba del país. Sí, excelente la definición. Yo creo que, bueno, en el segundo bloque vamos a tratar de seguir un poco con este proceso, pero ya también en el contexto actual, ¿verdad? Porque la cuestión entró en un nivel ahora que exige en el corto plazo definiciones, porque no puede quedar Venezuela en una especie de limbo institucional, así como más o menos creo que en este momento está. Bueno, en el segundo bloque seguimos con el doctor Najim. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. Bueno, seguimos en este segundo bloque con el doctor Najim, muy interesante. Yo creo que hay que refrescar la memoria. Usted como historiador tiene esa misión. Entonces, esto que ahora, vamos a decir, se cataliza, se acelera con Maduro y está de moda y no sé qué,
en realidad tiene unas raíces muy profundas por las cuales se fue destartalando, si se quiere, toda la institucionalidad pública, la institucionalidad económica, social incluso, de toda una nación. Es como, para mí tiene mucho paralelismo con lo que fue el proyecto bolchevique desde 1917 en adelante, en Rusia. O sea, era desarmar todo lo que había y volverlo a armar desde una visión basada en que, digamos, la conducción política, social, qué sé yo, se resume a un único actor que es el Estado. Y toda la sociedad dependiente del Estado, toda la ciudadanía dependiente del Estado. O sea, la anulación de las libertades, no solamente al momento de votar, al momento de producir, al momento de comprar, al momento de vender, totalmente hecho tabla rasa. Hay una dependencia absoluta de, digamos, una estructura estatal, y en este caso incluso tal vez venezolano, facilitado ya por su elevada concentración en un único rubro, que en este caso es el petróleo. Pero bueno, seguimos con esto porque adelantando en el tiempo, yo recuerdo, bueno, hagamos memoria, el origen de cómo llega Maduro a ser presidente. Nosotros lo vimos desde acá, nosotros veíamos, bueno, Chávez otra vez concursando, ya estaba enfermo, ya estaba diagnosticado que tenía cáncer, etcétera, etcétera. Entre comillas, creo que ya empezamos ahí con una serie de elecciones de resultados bastante dudosos. El referéndum constitucional que hubo también, en el cual el chavismo perdió. Chávez todavía vivo. Que Chávez todavía estaba supuestamente en pleno ejercicio, pero pierde una elección. A partir de ahí creo que empieza también el proceso de, bueno, ver cómo hago con el Consejo Nacional Electoral para no volver a perder nunca más. Pero bueno, Maduro llega en el contexto en el cual hay muchas dudas sobre cuándo falleció Chávez, si falleció antes, si falleció después, porque él ni siquiera pudo jurar. Ya estaba en Cuba cuando eso es así, doctor, ¿verdad? Sí, bueno, hay otro referendo, inclusive, que es el referendo del 2004, que también se dice que lo ganó la oposición, el famoso sí. Pero bueno, vamos, cuando llegamos al caso de Maduro, en el año 2012, si mal no recuerdo, 2012-2013, Chávez gana su última elección, y cuando le correspondía jurar en el mes de enero, él no se presentó. De acuerdo con la misma constitución venezolana, si el presidente no jura, automáticamente esa presidencia queda sin efecto. Entonces, ¿cuál fue el artilugio legal que buscaron? Y era ya la constitución hecha a medida por ellos, la propia constitución de ellos. Entonces, fíjate, si el presidente no jura cuando le correspondía, no se podía inaugurar el nuevo periodo constitucional. Ahí lo que correspondía era que el presidente de la Asamblea Nacional asumiera la presidencia y en un plazo de 30 días convocara a unas elecciones. Esto no ocurrió. Al no ocurrir, eso es un golpe de Estado. Vamos a ir aclarando el panorama, diciendo las cosas como son. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Sobre la base de un artilugio legal, fueron a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, y ahí Estela Rodríguez lee una sentencia absolutamente absurda, violatoria de todo derecho, que fue que nombraban a Nicolás Maduro como presidente encargado de Venezuela, porque él era el compañero de fórmula, el que estaba ejerciendo la presidencia, y por el principio de continuidad administrativa. Un concepto no inventado. Es un concepto absurdo. Nada, no tiene ningún parangón legal. Y bueno, entonces Maduro estuvo ejerciendo la presidencia encargada por varios meses, hasta creo que fue en abril. Yo no estaba en Venezuela en ese época, yo creo que estaba en Estados Unidos. Creo que fue en abril, marzo, cuando lo declararon muerto. Pero ya muchos dicen que ya estaba muerto en diciembre. O que lo habían traído al hospital militar. Bueno, hay muchas historias. Es que el hermetismo y tanta mentira genera estas cosas. Pero eso de por sí es un indicador típico de los comunistas. Sí, de la autoridad. Claro, porque... No, ni del autoritarismo, del comunismo. Claro, como figura política, pública, la ciudadanía necesita y merece saber qué está pasando con su autoridad, ¿verdad? Claro, pero cuando llega el día... Es más, yo me acuerdo que en esa época decían ¿dónde está? ¿Verdad? Hasta hubo un decreto de devaluación de la moneda, estando supuestamente él hospitalizado.
Y bueno, si estaba hospitalizado, ¿cómo firmó? Bueno, mira, todo ese tipo de cosas pasan. Pero llegó el día que tenía que jurar y no juró. Pero bueno, lo cierto del caso es que una vez muerto Chávez, se declara la mamarrachada esta el velorio, las exequias de Chávez que fueron larguísimas, un país paralizado más de una semana. El duelo nacional. Sí, el duelo nacional. Luego vienen las elecciones, que fue Capriles Radosky, y se vuelve a especular nuevamente que Capriles Radosky ganó esa elección a Maduro. Sin embargo, bueno, algunos piensan que se vendió Radosky, que recibió unas buenas bolsas. Es muy probable que eso haya ocurrido, viendo pues que es un personaje hoy por hoy, en retrospectiva. Enrique Capriles Radosky es en el argot popular venezolano le decimos chigüire o le decimos alacrán. Lo de alacrán me queda más claro. Claro, pero es un chigüire, ¿no? Bueno, es porque lamentablemente Capriles Radosky no estuvo a la altura del momento histórico y en vez de la confianza que se le dio. Exacto, en vez de luchar por la democracia venezolana, por lo que quería la voluntad popular, él se plegó y se terminó siendo una figura que operó funcional al chavismo. Bueno, y por eso llegamos, pues, luego vino otra elección de Maduro en el año 2019, también fraguada. Que ahí esa fue peor, porque el único candidato fue él y dos fantasmas más. Lógico que él ganó, creo que ganó con un 90%, algo así, imagínate tú. Es que eso no se lo cree ni él mismo. Y luego ahora vienen estas elecciones de hace 2 años más o menos. De hace 2 años, creo que fue el 2023. Que mucha gente, muchos gobiernos ya no reconocieron. Entonces esa fue la peor, porque ahí ya nadie lo reconoce. Sí, Entonces esa mamarrachada que dicen algunos periodistas, yo no sé si son periodistas, que fue un gobierno que Estados Unidos destituyó, que se violó el derecho internacional y toda esa cantaleta de los zurdos. Maduro no era ningún presidente constitucional, no era presidente legítimo. O sea, en su mismo origen, como vos decís, o sea, la legitimidad ni por origen ni por competencia. Ni por desempeño ni por nada, ¿no? Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue ciertamente invade la soberanía de un país extranjero para capturar a un fugitivo de su justicia. Sí, más nada. Sí. O sea, en un argot estrictamente técnico, esto es lo que ocurrió. Es un arresto. Y sí, fue un arresto que lo ejecuta un componente de la Fuerza Armada estadounidense que dentro de por la complejidad. Claro, porque está entrando un estado y es un tipo que tiene su guardia pretoriana. Exacto. Y el nombre técnico, que menos mal que no lo recuerdo, en mi libro, que se llama Militares Socialistas, que yo publiqué aquí en Paraguay, en el año 2016, el nombre técnico que yo, para designar técnicamente qué es lo que es el chavismo. El chavismo es un narco-pretorianismo neocomunista. Entonces, narco porque está todo el componente eso que ellos se dedicaron a las actividades del crimen organizado transnacional, porque no solamente es tráfico de estupefacientes, también es venta de crudo de manera ilegal en el mercado internacional, también está la venta de oro extraído de Venezuela. Es decir, que esto dentro de todo lo que es un pool. Claro, es un pool que ellos tienen. Luego, pretorianismo. El término pretorianismo viene de la Guardia Pretoriana de los emperadores, pero en el argot de hoy que usan los politólogos es para designar un gobierno o un sistema político en el cual la Fuerza Armada ejerce indebida y abusivamente la gerencia política de la sociedad. En el caso venezolano, la Fuerza Armada Nacional es el factor que permite la permanencia y la continuidad del gobierno del chavismo. Y neocomunista, es muy importante esto. El neocomunismo, el clásico comunista es tipo Fidel. Se vienen de la revolución, ¿verdad? Del campo, como Pol Pot, ¿verdad? O como Mao, los campesinos. Pero Fidel no era del campo. Él no, pero supuestamente venía de la montaña, ¿no? Bueno, el Pol Pot tampoco venía del campo. Bueno, él era afrancesado, pero bueno. Sí. Pero eso es lo que ellos, el mito que ellos Lenin no era del campo. Tampoco.
Pero bueno, pero la confrontación siempre es el campo, Sí, la ciudad, el pobre. contra el proletario, Sí, contra sí, sí. el empresario, ¿verdad? Bueno, y en este caso es neocomunista porque ellos utilizan el sistema electoral, ya no se van más como revolucionarios, sino llegan al sistema, llegan al poder vía electoral y después lo cooptan. Entonces, por eso Mira, es que yo hablo en del eso, narcopetronismo. interesante, pero yéndote al otro extremo del arco ideológico, Hitler sube al poder legítimamente a través Entonces, del Hitler- proceso Hitler constitucional. tampoco está del otro lado porque él es nacionalsocialismo. Digo nomás que al final esto de subirse a la carreta de la democracia y una vez Es muy fácil. y una vez subido, fundirla. Es muy fácil. Sí, sí. Claro, porque la democracia, y a veces yo he escuchado, creo que decían que los derechistas somos tontos. Porque nosotros nunca salimos a las calles con palos ni piedras. O nosotros no somos tan ruidosos como los woke, ¿no? Que les encanta pegar gritos en las calles y hacerse los fuertes, ¿no? Nosotros creemos en este tipo de debate, en la confrontación sana y respetuosa de las ideas. Y bueno, eso fue lo que hizo Chávez y Maduro lo continuó, pero de una manera férrea. Entonces, con Maduro, por ejemplo, yo cuando era profesor en Venezuela, yo daba clases en la Universidad Central de Venezuela, que es como la UNA acá. A un alumno mío lo metieron preso por un tuit. Por un tuit, ese muchacho tenía que ir al régimen de presentación. Y me enteré esta mañana antes de venir que a un cómico que hacía tweets, que hacía reels, lo metieron preso. Es decir, en Venezuela no hay libertad de expresión. Yo quisiera ver a todos estos periodistas mamarrachos que estaban defendiendo a Maduro. Bueno, ¿por qué no se van para allá y hacen allá su periodismo y hacen la crítica que hacen A ver aquí? cómo les va. A ver cómo les va. Bueno, y siguiendo un poco con esto, ya está claro el origen ilegítimo, está claro la usurpación del poder, está claro el régimen opresivo, porque desde el momento que vos destartalás la economía de la gente y le pones en estado de necesidad, la gente tiene que comer. Y lastimosamente, cuando vos le reducía su dignidad a ese punto, obviamente se pliegan, ¿verdad? Seguramente. O se van. O se van. Entonces, todo eso es lo que ha producido el socialismo del siglo XXI. Independientemente de que seguramente que antes del chavismo había injusticia y qué sé yo, como en toda sociedad hay injusticia, qué sé yo, pero con el espejismo esto de que los pobres y qué sé yo, al final la situación última es tremendamente peor que allá en la década de los 90. Las matemáticas no fallan. O sea, en la historia de la Venezuela puntofijista, que el puntofijismo va de 1958 a 1998, esos 40 años de la democracia venezolana, el número de inmigrantes jamás superó ni igualó al número de estos 26 años de chavismo. Nosotros tenemos 8 millones, yo no voy a decir de inmigrantes, sino de expulsados por el socialismo. Sí. O el neocomunismo. Es decir, que la experiencia venezolana tiene más desplazados que la guerra de Siria. Y decime sobre qué población total de Venezuela, los 8 millones. Bueno, cuando yo vivía allá, éramos 26 millones. Yo creo que ahora Venezuela se tuvo que haber estancado en ese número. Más o menos el 30% de la población salió. Sí, estamos hablando de un tercio de la población y la población económicamente activa. Sí. Y la migración venezolana era una migración de profesionales, es decir, que es doloroso que lo que se haya ido justamente sea la población más joven y más profesional. Y ahora, teniendo eso en cuenta, sí, porque dentro de lo que son los factores de producción, si uno quiere una sociedad, obviamente el capital humano es el que hace la diferencia. Pero bueno, está claro para nosotros de que el régimen chavista, que sigue todavía, Me encanta que lo siga llamando chavista. Es absolutamente ilegítimo. Y lo que creo que tenés mucho fundamento para sostener es que lo que se hizo fue un arresto de un delincuente. Ahora, después podemos discutir de otros temas, pero fundamentalmente eso.
Yo ahora quiero pedirte una evaluación del escenario actual, un poco de la coyuntura actual, la expectativa, vos como ciudadano venezolano, como académico, intelectual, y qué esperás o qué hace falta para los siguientes meses, porque de alguna u otra manera esta situación va a tener que evolucionar. ¿Hacia dónde vos ves que es necesario que vaya esto? Bueno, ahora mismo, si usted me pregunta cuál es el escenario actual, es una gran incertidumbre. Y la gran incertidumbre es porque el sistema narcopretoriano neocomunista está incólume en lo fundamental. Simplemente se extrajo a Maduro y Maduro, de alguna manera, él era la bisagra de las dos grandes fuerzas del chavismo. Por una parte tenemos el hardcore, que es Diosdado Cabello. ¿Por qué Diosdado Cabello es el hombre más peligroso de Venezuela y al mismo tiempo el más poderoso? Al que Delcy le tiene miedo, por cierto. Bueno, porque Diosdado Cabello no solamente es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, él es el que controla los grupos paramilitares que se llaman Círculos Bolivarianos. Estamos hablando de 2 millones de Kalashnikov que están en la calle esparcidas. En milicia, por decir. En milicias o grupos paramilitares. Él también controla la Fuerza Armada Nacional. Todos estos comandantes y generalotes, incluyendo a Padrino, aunque Padrino últimamente no quiere aparecer en ninguna fotografía, pero es obediente a Diosdado. Entonces, el ala militar, y supongamos, quitemos a Padrino, todos los demás generalotes, todos le responden a Maduro, a Diosdado Cabello. Y luego viene, digamos, el soft power. El soft power viene dado por Delcy Rodríguez y su hermano. Entonces ellos controlan la presidencia, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema. Es decir, son poderes muy nominales. El poder real lo tiene Cabello. Porque es el que tiene las armas. Es el que tiene las armas. Entonces allí tenemos, digamos, una tensión entre ellos dos. Y vamos a esperar cómo se resuelve esto. Es decir, o Diosdado se fagocita a Delcy o Delcy se lo fagocita a él. O sea, uno de los dos le va a traicionar. Uno de los dos, porque los dos ya... Sí o sí. Ya me enteré que los dos estaban hablando con la CIA hace rato. El único que no estaba hablando con la CIA era Maduro. Y bueno, y a quien todo el mundo le era leal. Exacto, ¿no? Entonces vamos a esperar. En todo caso, estoy un poco preocupado, no te voy a negar, porque... ¿cómo decirlo de manera que se entienda? Si bien es cierto que la extracción y captura y procesamiento en la justicia de Maduro ha sido positivo, por supuesto. El actuar del presidente Donald Trump en utilizar la fuerza para de alguna u otra manera generar un cambio en Venezuela es acertado. Ahora, creo que el presidente Donald Trump está colocando mayor énfasis en la agenda económica petrolera. Él quiere es que los inversores ya entren ahora mismo y él está priorizando todo lo que es el control petrolero, de la industria petrolera. Sin embargo, yo creo que él está invirtiendo en la ecuación, mi humilde apreciación. Yo creo que lo más importante ahora es extirpar el resto del mal, que es Diosdado Cabello. Posteriormente hay que sacar a todos los presos políticos. Apenas han liberado 70 de 890. Yo en esto quiero aprovechar este espacio para que el presidente de la República de Paraguay, el presidente Santiago Peña Palacios y su canciller hagan esfuerzos para que se puedan salir de una vez todos los presos políticos, que son 890, ¿verdad? Luego tenemos el cambio del alto mando militar. Tengo informaciones que Marco Rubio ha insistido en que se tiene que cambiar el alto mando militar, pero en base a una lista que tiene la DEA. Es decir, todos los coroneles, tenientes coroneles que están de alguna u otra manera inmiscuidos en las actividades del tráfico no van a poder subir en los puestos superiores. No van a poder ser ascendidos. Entonces, eso se tiene que materializar de una vez por todas. Es importante también que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo ingrese al territorio venezolano, ocupe sus funciones y posteriormente también que la Asamblea Nacional pueda designar a un Consejo Nacional Electoral que sea independiente. Sí. Y de allí entonces se pueda trazar un calendario electoral, un cronograma electoral. Serio. Para unas elecciones libres, transparentes y por supuesto que si quiere participar el chavismo, mire, yo soy tan abierto y creo que si el chavismo quiere participar, que participe,
pero que permitan que María Corina Machado sea la candidata y que sea un proceso electoral bajo observación internacional de la Organización de Estados Americanos, del Mercosur, de la Unión Europea, pero que sea un proceso limpio y transparente y que el que emerja de ese proceso electoral finalmente pueda asumir la presidencia de la República. Que dicho sea de paso, si María Corina es candidata, va a arrasar porque no existe en Venezuela ningún líder que sea capaz de desbancar a María Corina Machado. En este momento. En este momento. Muy bien. Muchísimas gracias, A usted. doctor. Yo creo que queda mucho material para seguir comentando. También incluso en una siguiente charla, ampliar un poco el enfoque, porque detrás de todo esto, este es un caso específico de una sociedad, digamos, sometida a un proceso de degradación por el comunismo, por el socialismo. Y eso a nosotros como latinoamericanos nos toca mucho más de cerca en el caso venezolano. Pero otros países a lo mejor no llegaron a eso, pero por ahí nomás estuvieron. Bolivia y Ecuador. Sí, claro, Bolivia, por ejemplo. Aquí nosotros tuvimos supuestamente una guerra con Bolivia, supuestamente por el petróleo, que al final se quedó en el lado boliviano y ahora la gasolina acá es mucho más barata que en Bolivia. O sea, ¿cómo puede ser que no terminemos de entender y aprender estas lecciones de que nada va a poder sustituir unos principios básicos de convivencia basados en la democracia, en el respeto del Estado de Derecho, la propiedad privada, la libertad de los mercados, etc.? Y queremos seguir experimentando con cosas que manifiestamente han sido absolutamente destructivas para nuestras sociedades. Entonces, te voy a invitar, doctor, para seguir dialogando un poco en ese tren de cosas. Esperamos que a los que hoy nos acompañaron, estos elementos que aportó el doctor Reyes les sirvan para ir construyendo una visión mucho más completa de la realidad y, como él dice, puedan tener un criterio responsable de lo que está aconteciendo. Muchísimas gracias, doctor, y a ustedes también por su participación.